la lealtad en las instituciones se confunde con complicidad. Creo que el hecho de que las personas delaten los actos ilegales es una fortaleza para una institución, porque pueden corregir esos yerros. Pero si además yo sanciono al que delata, pues resulta que estoy creando monstruos que posteriormente van a generar mayores tragedias dentro de una institución. Hago este video en forma de protesta, porque me han quitado la voz y el voto acá en el ejército. No tengo derecho a opinar, no tengo derecho a decir las falencias del sistema de salud militar, no tengo derecho a hablar sobre las irregularidades que tiene el ejército, porque podrían acarrear opciones penales para mí. Les animo a todos para que peleen por nuestra educación. Hombre, no somos de derecha, no somos de izquierda, somos el pueblo. Nosotros, el ejército, se conformó por el pueblo porque nuestra familia es del pueblo. Apoyo totalmente y plenamente el paro colombiano por las inconformidades del pueblo. Y como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconveniencias a mi familia y a mis seres queridos. Los amo. Tú querías ser médico, Brandon, pero la educación es una herramienta de exclusión social y la falta de oportunidades te obligó a ser soldado. Pensaste que era otra forma de servir a tu país, pero pronto te diste cuenta que el ejército es un reflejo de la sociedad que somos y que allí tampoco le importaban a nadie tus sueños ni tu pobreza. Que una parte de ese ejército también es intolerante y se ha puesto al servicio de los terratenientes, políticos corruptos y multimillonarios que gobiernan Colombia hace décadas, a quienes el monopolio de la fuerza les permite acumular más riquezas, aunque el precio sean cientos de miles de vidas como la tuya. No les importa, porque ellos ganan dinero con las muertes que suceden a ambos lados del fusil. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caqui. Mientras se escuchan aún disparos dentro del palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado con una bala en la cabeza en las ruinas del edificio, un día después de la sangrienta toma. Ana María Videgaín reconoció a su esposo en el video, una prueba más para la fiscal Ángela María Buitrago, quien confía en que su salida no afecte el caso. Supimos, gracias a mi primo Víctor Uribe y a nuestra amiga Luz Helena Sánchez, que fueron a buscarlo a la morgue, que lo habían asesinado. Gracias a ellos, mi papá no es un desaparecido más de este país, como querían hacer los militares que lo torturaron y lo ejecutaron. Me trajeron el video de 24 horas y fui el otro día al ejército, pedí razón, me recibió el general Mejía. Yo no vengo a hacer nada. Yo lo que sé es que mi esposo era un juez de la República y ustedes son el Estado, son el ejército. Si no les pido ayuda a ustedes, ¿a quién se les pido? Eso fue lo que les dije. Entonces, pero me dijeron que no, que yo no tenía nada, que no sabía nada, y se quedaron con el video. En el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, los exoficiales son el general Rafael Hernández López, quien para los hechos del Palacio era comandante del batallón de artillería y aparece en las imágenes coordinando la salida de rehenes vivos. Su segundo al mando de ese batallón, el entonces mayor Carlos Alberto Frasica, quien llegó a ser general del ejército, y el general Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada 13. La Fiscalía y la Procuraduría calificaron de burla, irrespeto y abuso contra la justicia la no comparecencia del excoronel Alfonso Plazas Vega a la audiencia pública por el caso del Palacio de Justicia. No hay desaparecidos y no hay retoma. Los desaparecidos no son desaparecidos. El M-19 los secuestró, los llevó al cuarto piso, donde fallecieron por acción del M-19, que es el responsable único. La cancelaron, pero nada más, otra vez con el mismo cuento y se prolonga la impunidad. Somos víctimas. Yo perdí un hijo y solamente la persona que ha perdido un hijo, en un caso como el mío, sabe el dolor que yo siento, la frustración ante la inoperancia, ante la burla que hace este señor.
Una semana antes de salir de su cargo, la fiscal Buitrago vinculó mediante indagatoria a los generales Arias Cabrales, Hernández y Frasica dentro del proceso por el asesinato de Carlos Horacio Urán. Entonces, esos temas tienen que quedar muy claros porque no es ni contra el ejército ni contra la institucionalidad colombiana. Es contra los presuntos responsables y los posibles responsables de las desapariciones. Solo una pequeña parte de las Fuerzas Armadas han cometido crímenes o son corruptas. Y son una vergüenza para los propios militares. Pero es un hecho que Colombia es el país más militarizado de América Latina y el que más gasta en defensa en proporción al tamaño de su economía. Y eso ya habla de una violencia estructural, de una forma de vivir. En 6 décadas, el país ha gastado en la guerra 411 billones de pesos. Un día de guerra le cuesta a Colombia 22.000 millones de pesos, lo suficiente para alimentar a 3 millones de familias. La cifra exacta de lo que gasta el país en defensa no es fácil de saber, porque el gobierno esconde más de la mitad del gasto militar, pero es posible detectar partidas hasta en 17 entidades diferentes al Ministerio de Defensa. La monstruosa cantidad son cerca de 34 billones de pesos al año. Si a esto le sumamos la deuda militar, la cifra supera los 40 billones. Algo imperdonable en un país en el que 8 millones de personas viven en la pobreza, o donde solo el 10% de los estudiantes pueden acceder a educación superior, o donde la mayor parte de la población no cuenta con la atención médica adecuada. Este gasto militar exagerado, así como la asfixiante deuda pública del país, generan violencia y desigualdad, pero siguen las directrices neoliberales del Fondo Monetario Internacional al servicio de los Estados Unidos. Y estos han sido factores determinantes para que Colombia haya llegado a ser uno de los países más desiguales y violentos del mundo. El presupuesto nacional para 2020 debería llamarse Plan para continuar con el saqueo del país, pues de los 271 billones de pesos, 59 son para pagar deuda pública. Más de la mitad de esa cantidad es para pagar los intereses de la propia deuda. Para terminar de condenar a millones de colombianos a la pobreza, la corrupción le cuesta al país cerca de 50 billones de pesos al año y el despilfarro de recursos públicos, principalmente por transferencias bancarias mal hechas, mal gasto en remuneración a empleados o compras públicas inútiles, les cuesta otros 45 billones. Para hacer frente a esa deuda, el gobierno de Colombia, nuevamente siguiendo las políticas del Fondo Monetario Internacional, tiene 2 estrategias. La primera, privatizar la mayor parte de las empresas estatales antes del año 2022. La segunda, seguir recortando en gastos sociales. Los únicos beneficiados serán como siempre los grandes capitales nacionales y extranjeros, como el Grupo Aval, que aparte de apropiarse del dinero de los trabajadores con sus fondos de pensiones, lo invierte en deuda pública y nuevas privatizaciones, contribuyendo así al despojo de un Estado que poco a poco se va quedando en sus manos. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Buenas tardes y mucha atención. La justicia colombiana acaba de imponer la primera condena por los desaparecidos del Palacio de Justicia. 30 años de cárcel deberá pagar el coronel Alfonso Plazas Vega. Sí, desaparición forzada agravada, 30 años de prisión y 10 años de interdicción de funciones públicas. Como he dicho y lo reitero, de que necesito que me le den protección a mi hijo. A mí me pide la renuncia Guillermo Mendoza Diago, el entonces fiscal encargado, por haber abierto una investigación contra 3 generales por el caso de el doctor Urán. Años después, o un año después, ya yo llego al Congreso, hago el debate como parlamentario y ahí ya noto una primera cosa en todo esto, es que nadie quiere que eso se toque. Yo recuerdo
todo lo que se hizo en la Cámara para que yo no hiciera el debate. Yo podría hacer 2 libros con todos los editoriales, las columnas, todas en contra de la Procuraduría por esa decisión. Ahí volví a sentir otra vez lo que yo llamo el pacto de silencio. Pues yo me retiro de la Procuraduría y me tengo que ir del país por amenazas. Yo no estoy diciendo que el M-19 haya actuado bien. Fue tan asesino y criminal como pudo serlo. Pero cuando tú dices, salieron vivos del Palacio de Justicia y están en manos de la autoridad, fíjate que lo lógico es pensar que ya pasó el drama y resulta que ahí desaparecen. Ahí es donde no encuentras respuesta. Ahí es donde te dicen deje de molestar o nos vemos. No es justo. No es justo. Unos días después del asesinato de Eduardo Umaña, que había sido precedido por el asesinato de otros 2 grandes defensores, el embajador de entonces de Estados Unidos, Miles Frechetes, acusó directamente a la 20ª Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército de estar al origen de estos crímenes. E incluso exigió, el gobierno de Estados Unidos exigió el desmantelamiento de esta brigada, lo cual sucedió meses después. No me equivocaría nunca si afirmo que el mayor defensor de derechos humanos, abogado, defensor de derechos humanos que ha habido en la historia de Colombia es Eduardo Umaña Mendoza. El país recuerda que luego del asesinato de Eduardo Umaña es que se plantea disolver la Brigada 20 del Ejército, que era una unidad especializada en el ejercicio del terrorismo de Estado en diferentes lugares del país y de hacer operaciones encubiertas y crímenes decididos desde altos niveles del Estado. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por los desaparecidos forzados. El acto de perdón del presidente Santos fue nada más que acatar la orden que le había dado la Corte Interamericana. Lo considero falso, lo considero sin ningún tipo de sinceridad. Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable del M-19, pero si hubo fallas en la conducta y procedimiento de agentes del Estado, así debe reconocerse. Es muy triste y he de decir que acabo de hablar con Navarro Wolf, que era parte del M-19, y él me dio un perdón, una disculpa mucho más honesta de lo que jamás me ha dado el gobierno colombiano. Al mentirnos, no solo nos crearon una herida de la que aún no hemos podido recuperarnos, sino que también le hicieron una herida profunda al país. Se estableció un pacto de silencio entre los implicados que ha cimentado la continuación de la guerra y el militarismo, en donde los portadores de armas, con o sin el escudo del Estado, tienen un papel desmesurado en la sociedad. Empiezas a ver que hay funcionarios o miembros de la institución que no están de acuerdo con el procedimiento de tortura. Personas que fueron calladas, trasladadas o negadas por parte de la institución. Tenemos personas que quisieron hablar después de mucho tiempo, como el caso de Edgar Villamizar Espinel, que declaró categóricamente lo que sabía. Cuenta cuál es el procedimiento en las unidades militares, la tortura, inclusive el exceso en la tortura que lleva a que algunas de esas personas fallezcan. La Corte Suprema y todas las instancias internas han confirmado que Edgar Villamizar fue el que se presentó a la declaración. ¿Y por qué se retracta Edgar Villamizar? Empieza a tener seguimientos, se le entran al apartamento, empiezan a amenazarlo. Está sin trabajo. Sí. ¿Usted tenía un trabajo y lo perdió? Tenía un trabajo y lo perdí y apliqué mi hoja de vida para trabajar en una empresa grande y cuando buscaron en el récord en Google, me dijeron, no, si vendió al coronel Plazas Vega, ¿por qué no nos vende a nosotros? Edgar Villamizar se esconde, a partir del año 2008 no vuelve a aparecer y finalmente aparece hasta el año 2011 retractándose de su declaración.
Hace 2 semanas, y delante del Procurador General Alejandro Ordóñez, Villamizar Espinel relató que el apellido y la firma que aparecen en esta declaración ante la Fiscalía y que sirvieron de prueba reina para condenar a Plazas Vega no son suyos y que por lo tanto fue suplantado y que solo conoce a Plazas a través de la televisión. El abogado de Alfonso Plazas Vega, Jaime Granados, dice que en este caso hubo montaje o suplantación. La fiscal que llevó el caso sostiene que no se equivocó. El testigo que estuvo allá fue Edgar Villamizar Espinel. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia absolvió al general Alfonso Plazas Vega bajo el argumento de que no existen suficientes pruebas que lo involucren con las desapariciones que ocurrieron luego de la retoma del Palacio de Justicia. Las víctimas han calificado como una contradicción que el Estado les haya pedido perdón y días después la Corte deje libre a los victimarios. El fallo a favor del general Plazas Vega constituye un acto de desacato a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado por su responsabilidad en lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Da mucha alegría que se absuelva al señor coronel Plazas Vega. De igual manera, muchas personas fueron amenazadas dentro del sistema castrense para que no dijeran sus versiones. El pacto de silencio existía, existe y existirá, en mi criterio. Tanto así que todavía hoy se omite aceptar muchas de las cosas del Palacio de Justicia, y el pacto de silencio lo ve uno también en las declaraciones de los miembros del Ejército, en donde solamente con la confrontación documental aceptan algunas cosas que son evidentes. En el evento de presentación del libro del coronel Alfonso Plazas Vega, Defendiendo la Democracia Maestro, cuyo prólogo fue aprovechado por Alejandro Ordóñez para hablar contra el acuerdo de paz, el exministro Fernando Londoño volvió a negar a los desaparecidos del Palacio de Justicia y despreció a los familiares de las víctimas con comparaciones agresoras. Para montar la película, bastaba con reconocer el inconfundible y característico trasero de una señora, o el caminado sin parangón de un señor, o la parte posterior de la cabeza de otro. Durante los siguientes 20 años no pasó nada. Amnistías, indultos, absoluciones, prescripciones. Quizás lo único importante fue la condena al Estado por parte del Contencioso Administrativo, Tribunal de Cundinamarca y Consejo de Estado, que condenó al Estado por el exceso en el operativo militar. De resto, fue una impunidad total, una negación total, nadie quería hablar del tema, los únicos que hablamos éramos nosotros. La renuncia del condenado general Arias Cabrales a la Justicia Especial de Paz, después de que había pedido su ingreso en ella, despertó inquietud entre los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Desde la misma Corte se ha filtrado que el general Arias renunció porque tiene la expectativa que la Sala Penal le tumbe la condena, como ocurrió con el coronel Plazas Vega por los mismos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió condena contra el Estado colombiano por desaparición forzada, por ejecuciones extrajudiciales, por tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos primero responsabiliza al Estado colombiano por la desaparición de los funcionarios de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Luzmari Portela y Gloria Anzola de la Nao, y denuncia la desaparición y posterior ejecución del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. La Corte Interamericana lo que dice categóricamente: este Estado no ha investigado, no quiere investigar, y yo le impongo la obligación de que se haga una investigación sobre estos hechos, pero está condenado ya. Y la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia resultó bastante movida. La revisión del cumplimiento de las sentencias condenatorias al Estado parece haber dado balance negativo. En el caso del Palacio de Justicia, las víctimas se quejaron frente a los magistrados internacionales de ausencia de juicios a los responsables. El Palacio de Justicia fue una demostración de un incumplimiento a una política de paz, en donde muchos de los jefes de las instituciones de esa época se opusieron a la paz y juraron que sobre sus cadáveres no iba a haber paz. Hoy todavía la sociedad colombiana sigue dividida, sigue justificando actitudes atroces de algunos grupos, sigue partiendo de la base de que están justificados los comportamientos frente a los que hemos etiquetado como enemigos o a los que piensan diferente. Tenemos que unirnos nuevamente
para conseguir la libertad del yugo comunista que nos han implantado desde Cuba, con la traición tristemente de algunos ciudadanos colombianos y venezolanos que no merecen ni siquiera recordar su nombre. ¿Cómo es posible que en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, se asesine a la gente y no se sepa ni siquiera qué hicieron con los cadáveres? Presidente Álvaro Uribe, que ese presidente pues sí prácticamente él aplacó mucho, él aplacó harto la guerrilla, la aplacó, pero pues tampoco fue capaz de hacer la paz, como Santos, que Santos llegó a hacer la paz con esa gente, y en eso estamos todavía, porque pues eso no se sabe. Dicen que hay muchos grupos que todavía ya están otra vez armando y toda esa vaina, pues, pero entonces pues no sé, pues yo a veces me da como me pongo a pensar de que de pronto este presidente Duque deje de dañar otra vez este país. Lo deje dañar otra vez. Porque es que eso hablan mucho por las noticias, los periodistas, de esto, que lo otro, que hay grupos armados de guerrilla, de la FARC y de otros, de esa otra guerrilla que hay del ELN y toda esa vaina, y que hay otros grupos. Entonces, yo digo, los gobiernos, ¿por qué es que no son capaces de acabar con esa gente? Ni por la buena ni por la mala. Eso es lo que yo me pregunto. Siendo los jefes, los presidentes de la república, entonces, yo no sé, otros dicen que eso es negocio. Que eso es negocio, que la guerra es negocio, que la guerra es negocio. Además de negocio, la guerra en Colombia es un estilo de vida. Muchos pueden pensar que la mayor parte del exagerado presupuesto anual en defensa de 40 billones de pesos es para la compra de armas. Pero aquí viene la sorpresa. Solo el 5% del gasto militar es algún tipo de compra o inversión. La mayor parte del dinero se va en pagar sueldos y prestaciones al cerca de 500.000 de militares, beneficios sociales a sus familias y pensiones a sus jubilados. Es decir, la principal actividad del militarismo colombiano es autoperpetuarse, mantener sus privilegios y financiar su bienestar y el de sus familias. De allí, la necesidad de alimentar un conflicto interminable y buscar nuevos enemigos y amenazas para la seguridad, porque de eso viven directa o indirectamente varios millones de colombianos, y eso ha convertido la violencia y el propio militarismo en un modelo social ampliamente extendido fuera del ejército. Esta política de un gasto creciente en defensa se consolidó con los propios acuerdos de paz, en lugar de llevar a una sustancial y lógica rebaja. Por otra parte, el sobredimensionado ejército colombiano prácticamente no investiga ni desarrolla nada. De ahí
su abierta dependencia a las industrias militares transnacionales, especialmente las de Estados Unidos, país al que además permite el uso de nuestras bases militares y del que es el mayor aliado del hemisferio. La increíble impunidad de la clase política colombiana, corrupta y paramilitar, se debe a que sirve los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos, cuyas industrias militares abastecen nuestra guerra mientras sus multinacionales expolian nuestros recursos naturales y su sistema financiero se nutre con el grueso del dinero del narcotráfico. Santos fue ministro de Defensa con Álvaro Uribe en pleno apogeo de los falsos positivos, y en su primer mandato hizo el mayor gasto militar de los últimos 7 presidentes. Además, reforzó el militarismo colombiano con la participación del país como socio global de la OTAN, lo que compromete a más gasto militar, más deuda y a poner a los jóvenes colombianos como carne de cañón en conflictos internacionales. En el 2016, Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Otros ilustres premiados han sido Barack Obama, que permaneció los 8 años de su mandato en guerra, bombardeó 7 países y lanzó una campaña mundial de asesinatos con drones, o Henry Kissinger, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, en la que perdieron la vida 2 millones de personas. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. Period. It's not even close. It's not even close. It's not even close. We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world. Hasta quienes otorgan el premio Nobel a veces confunden la paz con un equilibrio de terrores y se olvidan que la paz no es guerra, sino justicia, respeto e igualdad. Si el Estado no es respetuoso de los derechos de los demás, viene la confrontación y la barbarie. Muchas de las generaciones de los años 70 y 80, de los momentos del Estatuto de Seguridad, son las generaciones que hoy se alzan en armas. Muchas de las generaciones que sufrieron las desapariciones y las torturas de sus familiares son las personas que hoy están alzadas en armas. Claro, hay otras que obviamente lo hacen por otras condiciones y hay criminales que lo hacen solo por poder y por dinero. Dé finalmente la orden de cese del fuego. Los propios actores que aún están vivos no han asumido ninguna responsabilidad histórica y la memoria del país no lo recuerda. Si esto no lleva a una reflexión general en términos de qué es lo que está pasando en una sociedad como la nuestra, yo diría que todos nosotros el día de mañana no tendremos ninguna posibilidad de quejarnos frente a la indolencia, frente a la impunidad, frente a la incertidumbre y frente a la injusticia. Hoy son ellos, mañana pues todos nosotros. Lo que uno va descubriendo es que la información de la época va desapareciendo de los cuarteles militares, ¿no? Es decir, que se va escondiendo la historia del país y se va escondiendo la historia de la represión. El Palacio de Justicia sigue siendo un gran pacto de silencio.